Y nada, ahora sí, vamos a empezar la review. Muy buenas Simmers, bienvenidos a una nueva review. En este caso vamos a probar el Edgley, siempre me pasa igual con este avión, no sé el nombre. El EA7, en este caso es el de ORBX, hace poco vimos una review del mismo avión, pero la versión freeware. Y en ese caso hice una review diferente porque era una parte editada, con una introducción, intenté hacer una cinemática y tal. Y en este caso, pues he hecho, lo voy a hacer en directo en Twitch, en mi canal de Twitch, el que no lo conozca, pues ya sabéis, https://twitch.tv/gearupsim, todo junto. Vale, ahí voy a empezar a hacer la review y luego la voy a subir a YouTube directamente. Entonces, también quiero comentaros una cosa, el tema de reviews, a mí realmente, después de darle 1000 vueltas, a mí no me renta ponerme a editar una intro espectacular o hacer un vídeo editado, porque la verdad es que son muchas horas. Y aparte se pierde una parte importante de lo que es la review, que en mi caso creo que es, pues bueno, el poder estar comentando con vosotros en directo lo que estamos viendo, responder preguntas y demás que luego quedan subidas a YouTube y pueden servir de ayuda a gente también. Entonces, bueno, dejadme en los comentarios qué os parece, si os gusta más editado, si os gusta más el contenido en directo. Y ya os digo, básicamente el motivo de hacerlo en directo es porque primero no se oculta nada, queda todo al descubierto, queda todo claro, cristalino, que es lo principal, que es lo que creo que interesa. Que haya una transparencia, que las cosas sean claras y no editadas al final, todo sale perfecto, todo sale maravilloso y tampoco quiero vender una imagen que no es. Entonces me gusta hacerlo en directo y ya está. Pero bueno, igualmente si me queréis dejar un comentario, me lo dejáis abajo y me decís qué os parece. Que sea en directo o editado. Por lo demás, explicaciones del avión pocas más puedo dar. No puedo dar muchas más explicaciones que ya las di anteriormente. El Edgley óptica, o dice por aquí Ayrton Khan, Ashley óptica. Bueno, no sé pronunciarlo, me da igual. En cualquier caso, este avión, pues bueno, ya os lo expliqué, un avión de los 70. El desarrollo empezó, creo que si no recuerdo mal, en el 74. En el 79 se le dio aprobación para ser construido en serie. Desde entonces han fabricado 22 unidades. Y es un avión, pues bueno, con una cabina tipo helicóptero. El motor va metido, pues como veis aquí en pantalla, aquí encajado. ¿Vale? Pues es un motor con una hélice que parece un poquito, casi un turbofan, ¿vale? Pero con un motor de pistón. Y que era un avión bastante silencioso, con capacidad para volar bastante lento y que, bueno, está dedicado a la observación. El avión creo que lo que es la fabricación empezó en el 82. Y bueno, lleva un motor Lycoming, no recuerdo exactamente qué modelo. Pero bueno, lleva un motor Lycoming y por lo demás un avión bastante sencillito, ¿vale? Un poco sencillo en cuanto a cabina y demás. Luego, pues esto para ser de los años 70, la verdad que era todo un adelanto. En el caso de ORBX viene con varias libreas, trae un montón de libreas, diferentes configuraciones, incluso uno creo que lleva una cámara, como una especie de cámara para grabar al exterior, simulada. Dice Ayrton Khan que cuente la historia cómo engancharon el diseño. Efectivamente, Ayrton Khan me comentaba un día que en la película de Oblivion hay una nave que es muy similar a este avión y yo estuve haciendo una investigación y efectivamente la película de Oblivion se basaron en este modelo de avión para hacer la nave de la película. Entonces, la similitud es porque realmente estaba basado en este avión. Por otra parte, cosas importantes que trae el avión, ¿vale? Tener los QRCs, ¿vale? QRC no deja de ser una checklist, ¿vale? Las Quick Reference Cards que podéis ver aquí. Bueno, tenéis una checklist completa del avión que yo no voy a utilizar para esta review. Y luego tenéis los QRFs, ¿vale? El QRF, ¿vale? O el QRG, perdón. Que es el Quick Reference Guide, ¿vale? El Quick Reference Guide, pues básicamente lo que os va a explicar es un poquito lo que es el avión, ¿vale? Que en este caso estamos viendo las características que tiene pues una crew de 3 personas, los datos de longitud, de envergadura, de height, lo que es la altura del avión, el área del ala, en fin, nos da varios datos. El Lycoming IO 540, que es lo que no me recordaba yo, ¿vale? 260 caballos, 5 palas
de paso fijo en un conducto, en un fan, ¿vale? O sea, lo que os decía es un tipo turbofan. Os dará por datos de velocidad y tal, que no me voy a poner a leerlas ahora. Si compráis el avión, que creo que está por menos de 15 euros, pues ya lo leeréis vosotros. Y por lo demás, pues os trae, pues bueno, también un poquito lo que es la explicación de la cabina, cada cosa, lo que es, qué interacción tenéis, etcétera, ¿vale? Pues la documentación más que suficiente para empezar a volar, que el avión de por sí es muy sencillo, ¿vale? No tiene una gran complicación. Es un avión muy bonito. ¿Que te gusta, Nach? A mí me gusta bastante el hip hop. Bueno, no tengo problemas, musicales, me gusta todo, la verdad. Lo mismo me pongo a escuchar un día hip hop que de golpe me pongo a escuchar heavy metal. Vale, pues nada, ponemos ya el track IR y vamos al lío. Vamos a cerrar la cabina, que en este caso en este avión se puede cerrar cabina. Cosas que tenemos por aquí, pues como en el anterior, el gratuito, pues tenemos lo que son los selectores de combustible, que van con el clic izquierdo del ratón. Selector de flaps, tenemos, aquí sería la indicación de flap. Tenemos el trim aquí, la ruedecita y el indicador. Gracias por ese follow, Olmedo. Luego tenemos por aquí cosas que realmente ahora mismo no te sé decir. Una es el parking brake, es esto. Estos dos tiradores de aquí, pues no sé muy bien lo que son. Y para eso nos tendríamos que ir pues al QRG, ¿vale? Vamos a mirar a ver qué pone. Pues en algún apartado saldrá. Y ahora mismo no sé lo que es. Nada, estos son los... A ver si sale algo explicado específicamente. Aquí en principio no veo nada que esté muy específico. Me gusta más la típica, el típico QRG donde te sale una foto con los números. Vale, en este caso veo que no hay... No se encuentra la información muy rápidamente. Yo no tengo ganas de ponerme a buscarla tampoco. Ah, estos son los temas de palancas de motor, pero están aquí. Vale, esto no sé muy bien lo que sería. La verdad estoy un poco intrigado. ¿Qué sería esto? No sé si lo encontraremos. Vamos a intentar averiguarlo. Esto sería el panel. A ver si soy capaz de encontrarlo. Que no te lo explica, ¿eh? No te lo explica tampoco mucho. A no ser que esté aquí. Este no tiene perro. No, no lo acaba de explicar. Pues no soy capaz de verlo. Me da un poco de miedo tocarlo porque este avión no creo que llevara paracaídas. Sé que por aquí atrás tiene algo más que explicable. Pero esto de aquí no acabo de verlo. Además no pone nada. Sé que... No sé muy bien la función que tiene. Lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Y accesibilidad, descripciones, escala de interfaz, descripciones del menú, información de herramientas de cabina. Vamos a aplicar un momento esto. Los tooltips. A ver qué nos dice. Vale, estos son... Me lo imaginaba, pero no lo tenía muy claro. Son las válvulas de corte de combustible. Vale. Me lo estaba oliendo, pero no quería decir ninguna barbaridad hasta que lo tuviera claro. Vale, ya sabemos lo que es, ¿vale? Para que no tenga los tooltips puestos, que a mí personalmente no me gusta tenerlos, pues ahora ya sabemos que eso es válvula de corte de combustible, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el selector y aquí tenemos sus válvulas de corte que utilizaríamos en caso por de una emergencia, ¿no? Depende de si fuera un fuego, un incendio, lo que sea, pues bueno, ya lo que diga el manual. ¿Vale? En ese caso, pues sí que cortaríamos válvulas de combustible y todo el rollo. Vale, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Toda la parte eléctrica, tenemos batería, generadores, el avisador de bajo voltaje de la carga, el arranque del motor, lo que sería el arranque.
Tema magnetos, pues no sé si están aquí o es que este avión no tiene. En principio no veo nada. Indicador de magnetos, el otro tenía una llave por aquí abajo, que este no la tiene. Y aquí arriba pues tenemos diferentes warnings del avión, ¿vale? En este caso, aquí hay una llave que pudiera ser el arranque, posiblemente. Y de hecho es el arranque porque veo las magnetos, ¿vale? Tiene posición de magnetos. Y poco más. Vamos a darle a batería. Vamos a darle a la luz de navegación. En principio podemos iluminar el panel también si queremos. Y luego tenemos lo que es la mezcla, la vamos a poner en rica. El acelerador está aquí. Tenemos aquí un friction también, que supongo que no estará habilitado. El trim. El flap lo podemos comprobar también, ¿vale? El indicador que funcione. Vale, ahora tendríamos flap 0. Me encanta el suelo morado, está bastante chulo. Es muy de Twitch, ¿eh? Vale, calamos altímetro. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es el tema del audio, que no es funcional. Tenemos aquí el panel de radio, de audio, perdón, ¿vale? Que ya estaría bien. Tenemos el GPS y tenemos un transponder, ¿vale? Así vamos a ponerlo en standby. Vamos a esperar a que termine su test. ¿Vale? Y ponemos estamos en España, pues vamos a poner un código 7000. No estamos en ninguna red, pero bueno, si tenemos una red de vuelo, pues iniciaríamos con 7000, ya lo sabéis. Y poco más. Altímetro y todo eso ya está calado. Esto, ya os digo, lo voy a hacer un poco genérico, ¿eh? Tenemos el Fuechutolf este, ¿vale? Que ahora haremos la prueba. El tema de válvula de corte de combustible. Tenemos el NAP, luces de NAP, fue el PAM. Apagamos, yo ni la he escuchado. Ponemos magnetos. Vale, arranca por ahí, ¿eh? Arranca por ahí. Vale, pues esto entonces entiendo que tienen que estar abajo. Vale, vamos a probar de nuevo. Vale. Es que tengo el audio demasiado alto. No, está correcto. Vale. Vale, pues entonces las shoot-off valves tienen que estar hacia abajo. Y si le tiro hacia arriba, vale, pues se apaga el motor, ¿vale? Vamos a cerrar, vamos a abrir la llave. Vamos a arrancar de nuevo. Vale, en principio el audio me lo voy a bajar un poco porque si no me vuelvo loco. Y por lo demás, el audio el sonido del motor bastante bueno, ¿vale? En comparación con el freeware, pues hombre, hay que esperar un poquito más del freeware y este pues efectivamente nos da un poquito más. Vale, tenemos también lo que es la animación de la hélice, bastante mejor lograda que en el freeware. Y bueno, detalles exteriores, pues también tema del flap, que no sé cómo estará funcionando. Vamos a probarlo. Muy bien. Vale, con la guía que tiene del flap y tal, muy bien animado, la verdad. Un 10 en esto, ¿vale? Lo que es modelado hay que darle un 10. Está brutal. Por lo demás, pues nada, ajustamos 1000 revoluciones por minuto, como en cualquier motor. Tenemos aquí todo el tema de batería, ¿vale? De carga y tal, que ahora mismo no tengo alternador puesto, con lo cual estoy en descarga. Tenemos presión de aceite, indicadores de combustible. Vamos a activar ahora el generador, ¿vale? Y vamos cargando. De hecho, si quitamos... Esto no se nos indicaría en caso de tener ya una descarga severa de batería, ¿vale? Pero en este caso, pues, hay bastante batería. El avión, en principio, correcto. Tema de viento, no sé cómo estará aquí, ahora lo veremos. Y vamos a empezar a rodar, a ver qué tal funciona el cacharrín. Vamos a poner aire acondicionado, que hace una calor que te torras. Se rueda bastante bien, es un poco nerviosete, no, es tranquilo, no tiene mucho nervio en el taxi. Una buena frenada. En principio bastante bien, ¿eh? Ahora veremos en el despegue qué tal funciona. Pero yo me tengo que ajustar aquí las cosas para hacer una...
Buena operación del avión, porque si no se me van los mandos. Y este hay que volarlo manualmente, que no tiene... Vamos a detener aquí. Vamos un momentito el parking brake. A ver si hay manguera. Hay manga de viento aquí. Tiene que haber una, ¿eh? No sé dónde, pero tendría que haber una. Yo no soy capaz de verla. Luego otra cosa buena que tiene este avión para el VFR es que ya veis la visibilidad que tenéis hacia todos los lados. O sea, es que es brutal. Una pasada, tío. Soy incapaz de verla. Si la hay, no la veo. De todas formas, voy en horario real. Y por la hora que es y tal, lo más seguro es que estará el viento cruzado. Entonces la Costa Brava, que habrá viento para el norte seguro, pero bueno. Vamos a salir por la 7. No 7, no, la 17. Vamos a meterle un puntito de flash mientras rodamos. Vamos a poner ya la strobo, la landing light. La cabina, al ser así, da como, al menos a mí me da como una falsa impresión de que el avión se está yendo por el tipo de cabina que tiene. Entiendo que es porque estamos acostumbrados a ir así. Y aquí pues vamos como en un helicóptero, ¿no? Que tenemos un poco desplazado. Y me da un poco esa falsa sensación. Sí que es verdad que tiene un poquito de torque, lo cual me hace también pensar... Bueno, más que torque yo creo que es por el viento. A ver. Sí, yo creo que es más bien por el viento, lo cual confirma un poco lo que decía del viento. La cabina en VR tiene que ser muy bestia, sí. Podía haber rodado por ahí también, pero bueno. Voy a hacer con backtrack. Vamos a ver qué tal responde, porque me intriga. En principio lo que es el modelado de la cabina también está brutal, ¿eh? O sea, es muy guapo, tío. A ver, el freeware está muy bien, pero claro, no es comparable con esto. El freeware, pues es un freeware. Este está bastante más detallado que el otro. Y no es caro, ¿eh? El precio que tiene. Ahora vamos a probarlo y a ver qué tal. Vale, pues ahora en el punto de espera. No voy a hacer... Bueno, podría hacer prueba de motor. Vamos a hacerla. En principio está correcto. Yo las hago a 1700 ya por inercia con los Lycoming. Posiblemente a lo mejor esté... Lo más seguro es que esté en 1700 también. Vamos a mirarlo. After starting, taxi. Se probaría a 2100 en este caso. ¿Vale? Con una caída no superior a 50. Pero ya digo, generalmente por 1700 se suelen hacer. Pero bueno, en este caso son 2100. Vale, pues ya está, ¿vale? Vamos a quitar el parking brake y nos vamos. Importante tener en cuenta en este avión también es el cambio de tanques cada X tiempo. Hay viento, hay viento cruzado. Vale, vamos a mantenerlo en el eje de la pista. Tiene una aceleración lenta. Muy lenta, de hecho. Pero lenta a nivel... Me como la pista entera, Vale, vamos para arriba. Se deja, que le cuesta un poco, pero va subiendo. Necesita pista, el juguetito. Yo estoy ahí peleando por no caerme,
Vale, ahora sí que está más o menos controlado. Vamos a intentar trimarlo. Aparte que hay viento aquí, que también ayuda. Vamos trimando y soltando palanca. Vale, ahí está. Hay bastante viento, ya veis cómo vuela el avión, ¿eh? Necesita bastante pista. Aunque luego en vuelo se vuela bastante bien, ¿eh? Por lo que estoy viendo, pese al viento. Tenemos una altitud suficiente ya. Vamos a quitar el flap. Al ser un avión preparado para volar en vuelo, para que llevar un crucero lento, vale, pues también es un poco veleta con el tema del viento. Un avión bastante veleta. De hecho, viento hay porque fijar el mar como está, ¿eh? Está bastante picadete, ¿eh? Por lo demás, pues como os digo, el tema de visibilidad para VFR es la hostia, o sea, es una visibilidad espectacular de todo. O sea, más visibilidad que aquí ya. Bastante difícil de tener. Y por lo que veo el avión pues vuela bastante bien, la verdad. Bastante... A pesar del viento. Me gustaría por esos 100 bitazos a Ayrton Khan. Vale, pues fijaros el viento porque fijaos cómo vuela el avión. Vale, está volando totalmente de lado. Hay bastante viento. Bueno, voy a intentar ascender un poco. Vamos a darle caña. Vamos a intentar ascender manteniendo la línea de costa. Va a ser pelearse un poco con el viento, pero bueno. En este caso, pues bueno, ya vemos que hemos chupado un poquito del tanque izquierdo. Pues vamos a cambiar al derecho para mantener compensado el avión. Y vamos a seguir ascendiendo, que bueno, el ascenso lo tiene bastante con la calma. De hecho, me hace pensar que no había manga de viento y posiblemente haya despegado con un poquito de viento en cola, ¿eh? Podría ser que haya salido con un poquito de viento en cola y por eso se me haya tardado tanto el avión en ir al aire, ¿eh? Luego haremos una prueba. Vamos a coger una altitud con seguridad, unos 2000 pies, para hacer unas pruebas de entrada en pérdida y tal. A ver qué tal responde el avión. Bueno, la cabina da bastante inmersión. Me gusta bastante, la verdad. Vamos a acabar de subir ese poquito que le falta. El avión es que luce... En vuelo luce espectacular, ¿eh? Voy a hacer una capturilla aquí. Vale, vamos a centrar que se me está yendo. Vale, pues tenemos ya 2000 pies. Vamos a quitar potencia. Pero vamos a aguantar. Se frena bastante rápido. Vale, la entrada en pérdida, pues... Como me la podía esperar de un avión que está hecho para volar lento. Vale, bastante... No te pega un hachazo para abajo, a no ser que te pille con una actitud muy elevada. Entonces a lo mejor sí que... Vale, pues puede pegar un poco más de hachazo. Me hace pensar que aguantarlo de manera que entre en barrena va a ser bastante difícil.
Así que se puede conseguir, ¿vale? Está entrando. Vale, perfecto, ¿eh? Va a dar su media vuelta, no da mucho más. Es que ya lo que os digo, es un avión pensado para volar lento, o sea que... Muy bien. Ahora vamos a intentar subir un poco, hemos perdido bastante altitud. Y sí que es un avión que se nota. No voy a decir que se siente porque siempre os lo digo que en un simulador de vuelo yo lo de sentir no siento nada. Pero se nota pesado del morro, ¿vale? Por todo el cabezón que tiene, pues se nota bastante, la verdad. Se siente pesado. Se nota, más que se siente. Lo de sentir no siento nada porque no tengo una sensación física sobre el mando, ¿no? Pero se nota pesado. Se nota que es un avión que le pesa el morro. Vale, de hecho ya... Cuando le quitas gas enseguida se encabezona para abajo. Así que se nota bastante pesado. Me gusta, ¿eh? Y ahora con un poquito más de altitud lo que vamos a hacer es probar lo mismo, pero con motor. Vale, que se recupera. En cuanto baja el morro, vale, que va a entrar en pérdida, enseguida con motor se recupera. Voy a intentar hacer otra entrada en barrena porque quiero probar una cosa. Y aquí me interesa... No, ¿ves? Si no la inicias con una actitud de morro muy elevada, no... No lo hace. Ahora lo que vamos a probar ahora es meter full flap. Está bajando ahora mismo. Vale, ahora estaríamos en full flap. Lo que quiero probar es a tirarme un poquito a lo Banzai. Fijaros que con un descenso de unos 1500 pies, 1500, y el avión no gana velocidad. Se puede hacer un descenso bastante pronunciado, ¿eh? De hecho baja a 1000 pies y no gana ni un nudo de velocidad. Habría que hasta incluso trimarlo. Se me ha ido el... Habría incluso que trimarlo hacia abajo para que bajara, ¿eh? Pero baja con una buena tasa de descenso. O sea, retiene mucho el flap. Sí, igual sí. Vale, lo que, bueno, las condiciones no son las más óptimas para hacer una prueba de vuelo lento. Vale, pero vamos a probar. Bastante pendientes de la velocidad porque nos puede pillar el viento en cola en cualquier momento y nos pegamos el ostión de nuestra vida. Vale, vamos a seguir bajando. Vamos a ir con cuidado porque me da la impresión de que este avión para el vuelo lento, o sea, se puede hacer, ¿vale? Pero con el peso que tiene en el hocico hay que ser bastante precavido, ¿eh? Ahora mismo vamos a intentar trimarlo. Fijaros cómo se nota el viento, ¿eh? Ahora que voy bajo. Hay que ser bastante precavido porque en el momento en que pase la línea roja se cae, ¿eh? Pero hay que ir jugando bastante con acelerador también. Bueno, ya lo veis, el vuelo lento. Pues hombre, si veis alguna cosa, estáis haciendo un VFR y veis alguna cosa chula, la verdad que os da bastante tiempo a disfrutarla. Me da incluso la impresión de la maniobrabilidad que tiene. Bastante buena. Vale, estamos entrando ahí al límite. Una maniobrabilidad bastante buena y que os daría bastante juego para ver detalles del escenario. Ahora sí le vamos a dar caña. Le vamos a ir limpiando el flap.
vamos compensando. Y flap a 0. Me había parecido ver un avión por ahí, efectivamente. Pero tiene una visibilidad que es espectacular, ¿eh? O sea, no se os pierde ni un detalle aquí, ¿eh? O sea que, por mi parte, yo creo que hay que darle a esto un 10. Vamos a ajustar ahora la potencia, el compensador. Cuesta bastante de compensar, pero es lo que os digo, es el tema del viento. No ayuda. Hay bastante viento. Estos aviones así son muy sensibles al viento. Son aviones que están hechos para volar lento y... tipo de cabina también cuesta adaptarse un poco, ¿no? Al chip normal de volar una 172 o una PA-28 o algún avión de aviación general normal por el tipo de cabina, porque es como la de un helicóptero. Entonces lo que es coger una posición respecto al horizonte es un poco rara. Y que supongo que a base de hacer vuelos con él, pues nos podemos llegar a acostumbrar. Pero sí que es verdad que para un vuelo visual que tú no estás continuamente fijándote en los instrumentos, o al menos yo no lo hago, cuesta bastante cogerle ese punto, ¿eh? Este sí que requiere estar bastante encima de la instrumentación. Al menos de principio. Pero digo, el aviso... Aquí referencia respecto al horizonte es muy difícil de tenerla. Sí que entiendo que es un avión que estará hecho para volar con una actitud baja de morro, por el tipo de avión que es. Que sí que es verdad que si lo miramos externamente, pues tiene una posición aparentemente baja, aunque es bastante recta también, ¿vale? Pero por la forma de la cabina da la impresión de que sea una posición baja. Directo Gaming, gracias por el follow. ¿Cuándo aterrizas? Pues en breve vamos a hacer una toma y despegue para probarlo. Vale, las vistas espectaculares, o sea, es una visibilidad brutal. Vamos a quitarle potencia. Es el avión de los propietarios de un múltipla. Esto es más bonito con múltipla, tío. Vale, metemos full flap. Estamos trimándolo y da un poquito de potencia. Ahí estaría la pista, que yo ya me la estoy pasando de largo. Lo bueno que tiene es que es difícil perder un detalle con este avión en el vuelo, porque es que lo ves todo, o sea, prácticamente lo ves todo, o sea, que tienes una visibilidad brutal. Mires para donde mires, muy difícil que se te pierda un detalle. Vale, vamos a probar. Edgar27980, gracias por el follow. El problema aquí de Ampuria es que no he sido capaz de ver la manga. A ver si ahora en esta aproximación la veo. Tampoco he usado el ATC, que me podía haber dado el viento, la verdad, pero bueno. Creo que ahora, en principio, tengo que ir con el viento en cara. Por como se iba el avión, en principio debo ir bien, pero no lo sé. ¿No es el full flap? Sí. El full flap. Sí que es verdad que esto se mueve mucho, ¿eh? Hay mucho viento.
Yo creo que, no lo sé, habría que mirarlo en el manual del avión, pero me imagino que este avión para vientos tiene que ser bastante malo. Para volar con viento cruzado y tal, tiene que ser... hachazo que me ha pegado ahí. Tiene que ser bastante malo, ¿eh? Que llevo viento de cara, segurísimo. Porque no retiene como retenía antes. Y el aterrizaje va a ser bastante cabrón. De hecho, le voy a meter motor y me voy a ir al aire. Vamos al aire. Vamos a dar media vuelta y vamos a volver a intentarlo. Bastante cabrón para aterrizar, ¿eh? Supongo que en parte por lo que os digo, porque la posición de la cabina lía mucho. Entonces visualmente es bastante complicado, ¿eh? Ahora sí que llevo viento en cola y es bastante fuerte, ¿eh? Es bastante difícil pillarle la posición de decir, vale, ahora ya corto y toco pista. Es la impresión que me ha dado bastante. Hombre, si los tienes ahí. Vale, vamos a quitarle potencia. Flap de momento no le voy a meter. Este avión me va a obligar a rehacer el vídeo del top 5, ¿eh? Entra en el top 5 de aviones de aviación general de pago, sí o sí, ya os lo digo, ¿eh? Entra totalmente. Voy a intentar hacer la toma en vez de con full flap, con solo un punto. A ver si así es un poco más fácil de entrarlo. El comportamiento del avión, yo obviamente este avión no lo he volado, pero me parece bastante bueno, ¿eh? Ni X-Plane ni historias. Encuentro un comportamiento bastante bueno. A mí me ha gustado bastante lo que me ha hecho aquí antes. A ver si me lo vuelve a hacer. Esto, ¿veis? Aquí hay como algo que me levanta el ala, tío. Hay una corriente ahí o algo que me levanta el ala. Y es que es verdad que de cara al viento cuesta bastante. Entonces si le hago un pequeño resbale, va a ser bastante jodido de aterrizar, ¿eh? Entre otras cosas, por lo que os digo, el tema de referencia del suelo debería ser más clara, pero acostumbrados a cabinas normales, el avión flota bastante de cara al viento, ¿eh? Pero bastante mucho, ¿eh? De hecho he tocado tierra bastante suave porque no sé, ni se ha escuchado el tren. Es bastante... Tiene bastante tela, ¿eh? El avión. Tiene bastante tela, ¿eh? Me atrevo a decir incluso que lo veo un avión para gente que esté... Bueno, para gente que acabe de empezar, no. Porque... Con los años que llevo yo y he sudado para meterlo. Pero es un avión que para gente que ya lleva un tiempo y tal, creo que puede ser un bicho que dé bastante mano, ¿eh? En el manejo. Tiene bastante potencial este cacharro. Voy a quitar el flap. Voy a intentar hacer ahora un despegue por la otra pista. Para acabar de probarlo. Porque antes ha sido viento en cola.
Y era bastante chungo. Vamos a cambiar el depósito también. Aunque no tiene un consumo, ya veis que no consume mucho. El avión va bastante bien, me gusta, ¿eh? Tanto en rodadura, el sonido, la inmersión de cabina muy bien. El vuelo, me encanta cómo vuela. Ya os digo, un avión que vale 15 euros. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecho. Y pone pushdown, que no sé para qué será. No, no funcionaría. Supongo que esto debe ser para quitar puertas de la vida real. Anda MX, buenas. Este avión, para hacerse algún tour de estos de los que voléis en Ibao y tal, puede estar bastante bien. Ahora, eso sí, va con la calma, ¿eh? Esto 100 nudos y gracias. Pájaro genial, pero no que yo me sé. En unos días te me vídeo con música épica, a ver. Te sigo. Vale, vamos al lío. Vale, vamos al lío. Quitamos luces de taxi, landing, strobe otra vez. Vamos a probarlo ahora con viento en cara, a ver cómo responde. Entonces para ello voy a poner solamente un punto de flap. Quería comprobar una cosa. Pero no. Digo, a ver si este avión tiene algún tipo de aerofreno o algo, pero no. Porque la verdad es que es flotón de narices, ¿eh? Va, vamos a dar media vuelta aquí. Gracias a que vi tu vídeo sobre el 737 MAX de Bredoc 3D, me salvaste de comprar una caca de avión. Esto es una de las cosas que yo creo que en el canal hago bien. Cuando algo está bien os lo digo, cuando es una mierda también. Qué pena el ordenador que tenga una gráfica de 2 GB no poder jugar a este juego. Hay que actualizarse. Vale, pues vamos a probar exactamente las mismas condiciones, que es desde cero con freno liberado, ¿vale? Probar a despegar. Ahora con el viento en cara. A ver qué tal, porque el primer intento ha sido un poco malo, ¿vale? Vamos a darle caña. Más o menos las mismas condiciones que al principio. Y a ver cómo responde. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Que el anemómetro ya se pone vivo mucho más rápido. Sí que es verdad que hay un poquito de viento cruzado. Vale, pero ahora sí. Nos vamos arriba. Ahora sin problemas, ¿eh? Vamos a girar ya. El dinero es lo jodido. Me gusta cómo se levanta el ala, tío. Me chifla, ¿eh? Me gusta cómo va. Mira que a mí los aviones que vuelan tan lento, generalmente, aparte de la 152, no me gusta porque me aburro, ¿eh? Pero este avión, aparte de que se vuela a mano, es una delicia. Cosa que el freeware no volaba así ni de broma. O sea, este vuela muy bien, es una delicia esto. Este no lleva perro, no. Esto es una delicia, tío. Es una delicia de avión. Mira como...
Como derrapa, en el giro. Brutal. Pero es que aparte es que ves cualquier detalle del escenario y te da tiempo a verlo, porque con tanta visibilidad. Eso que esto es Ampuria Brava, pero no tiene fotogrametría ni nada, que... Si no, esto sería una gozada, vamos. Estamos trimándolo. Es muy pesado de morro, eso sí. Pesado de narices. Y da bastante guerra, ¿eh? Pues hay que trabajar mucho el trim en este avión. Con lo cual, que yo veo a veces a gente que no le da mucho al trim. Vais a ser de los que vais a estar volando todo el rato así. Vale, aunque fijaros que tampoco tiene una respuesta muy rápida. Aquí es donde se me levantaba el ala antes. Ahora no ha sido el caso. Y luego para el tema de... Ahora sí que me la ha levantado. Vale, el tema de la toma... Bastante jodido. Yo tengo que entrar resbalándolo un poco porque... Ahora voy un poco pasado de vueltas. Tengo que entrar resbalándolo un poco porque tiene... Mala hostia, encarado al viento tiene mala... ya está. Tiene malas pulgas. Y además el viento aquí yo creo que está subiendo, Cada vez hay más viento. Este es de ORBX, panda. Este es de pago. Ese no tiene nada que ver con el otro, De hecho el otro está muy bien porque es un freeware y tal, pero bueno, tenía muchas deficiencias. El vuelo no era muy bueno, el aterrizaje bastante falsete. Está bien porque es un freeware. Este avión vuela que es una delicia. Al menos en mi opinión. Ya os digo, me da para volver a grabar el top 5 de aviones. Y que entre este en lugar de la Birdoc, por ejemplo. Bueno, que estaría incluso por encima. Podría estar incluso por encima del Zenith. Está muy chulo. Un juguete brutal. Telomar 188, buenas. Me gusta, tío. Me gusta mucho. Landing. No, fuera, taxi. Aparte, yo que sé, hay gente que a mí a veces me mola hacerlo, de montarte tu pájara mental. Entonces con este avión pues se puede montar la pájara mental de que vas a hacer pues lo que se suele hacer por las mañanas, que se hace en avión. Algunas veces en helicóptero. Yo lo que conozco de Sabadell lo hacían en avión con un partenavia del tema del tráfico, ¿no? Pues puedes seguir una autopista o lo que quieras, como si fueras haciendo un seguimiento del tráfico en carretera y tal. Es que es brutal, o sea... Es brutal. El sonido, todo. Me encanta, tío. Está... de rechupete. Creo que se rueda bien, se vuela bien. El despegue es un poco jodido, el aterrizaje también es bastante jodido. El despegue parece... Claro, visto en un vídeo parece una cosa. Luego hay que ver lo que hay que hacer, ¿no? El despegue es bastante fastidiado, También no es un avión fácil, En vuelo. Luego en sistemas de manejo de cosas de la cabina y tal es bastante simplón. Es un avión muy simple en eso, pero en vuelo no, o sea, en vuelo es muy dócil también, por lo que he visto, pero transición tierra-aire, aire-tierra tiene miga, Es un avión que da bastante juego, la verdad. ¿Qué aeronave es el Edgley óptica de ORBX?
diciendo que es un avión pesado de morro, pero es que si te fijas, por las proporciones que tiene, es que tiene que ser pesado pues, de morro por narices. Vamos, es que me encanta, tío. No sé si os lo he dicho ya, pero me encanta, ¿eh? Un avión disfrutón, tío. Y que ya os digo, para la gente que empiece, a lo mejor no. Es un poco duro esto para alguien que empiece. Un poco heavy, a lo mejor. El despegue y el aterrizaje es bastante complicado, ¿eh? Pero ya para gente que tiene cierta experiencia y tal, que quiere tener algo un poquito más complicado y tal, oye, lo encuentro fenomenal el bicho este, tío. Vamos a ver el parking brake. No, no, nada caro, o sea... Contrario. Me atrevería a decir que es hasta barato. Pues batería fuera, me saldrá el aviso. Continuar. Navegación fuera. Y aquí, como hemos dicho antes, tenemos selectores de combustible que podemos... Bueno, las fuel shoot-off. Fuel shoot-off valves, ¿vale? Estarían aquí abajo. Y por mi parte, poco más de la review. No tengo mucho más que decir ya, más que el avión es la caña. Totalmente recomendable y que es brutal. Ahora seguiremos en Twitch debatiendo un poco. Y por lo que es para YouTube, fin del vídeo. Así que si os gusta, suscribiros, dejar un like, un comentario de lo que os comentaba al principio, qué opináis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.